Muy buenas, mi gente. Qué gusto verlos sobre acá otra vez. Esto es Partiendo de Cero. Y en esta ocasión nos acompaña el señor Sergio Castro. Muy buenas tardes, Sergio. Es un gusto verte por acá. Muchas gracias por tu tiempo. Y por favor, cuéntanos un poco de ti mismo, quién eres y qué es lo que has estado Mm. haciendo para que entremos en materia. Bueno, hola, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Sergio Castro. Bueno, estoy transmitiendo desde acá, desde la quinta región de la provincia de San Antonio. Em, Soy parte de un movimiento soberanista que está ampliamente extendido acá a nivel nacional, pero fundamentalmente participo de la lucha por recuperar Chile, digamos. ¿Qué significa recuperar Chile? Significa volver un poquito a las raíces de lo que en algún momento fue un camino que tuvo este país y que le permitió haber avanzado, ¿cierto?, por un camino de desarrollo. Soy ex candidato a la presidencia del Partido de la Gente, partido que abandoné hace algunos meses, con mucha pena. Eh, Hay buena gente en el Partido de la Gente, valga la redundancia, ¿no? Hay personas que definitivamente creen que Chile se puede recuperar, pero lamentablemente por ahora no están los espacios como para poder avanzar en la consolidación de un referente que permita dar, digamos, certeza a los ciudadanos. Esperemos que eso cambie. Yo tengo harta fe de que el partido se va a recuperar. Eso no, sí, fíjate que no eres la primera persona que me cuenta me cuentan la experiencia con el partido de la gente que están un poco, en mayor o menor medida, tan decepcionados de lo que ha ocurrido. Ujú, Eh, Te pregunto, no específicamente por el partido, sino qué es lo que ocurre con la política en general, porque tenemos un nivel de desencanto en la política que nuestras autoridades como que lo tratan de ignorar o pasar por alto, lo tratan de minimizar, pero es no es el desinterés, sino que es el desprecio el desprecio al político, el desprecio al partido, el desprecio a la actividad política. ujú, Eso no ha bajado. Pensaron tal vez, ujú, como conversábamos antes, pensaron tal vez que con el voto obligatorio iba a hacer que la gente dejara como su flojera, su desidia o lo que fuera. No, ujú, la gente no es floja ni tiene desidia, es porque si vemos la última elección municipal, de gobernadores, el nivel de abstención, el nivel de nulos, el nivel de votos en blanco, ujú. eh, es casi el mismo porcentaje de la gente que simplemente no se presentaba a votar eh, cuando había voto voluntario, es decir, la gente fue, hizo su trabajo, se hizo la Ujú. fila, se presentó y al momento de agarrar la papeleta puso nulo blanco, dijo, no, esta gente no me representa. Eso no ha cambiado. Claro, claro. Yo creo que los políticos de izquierda y derecha, digamos, en general hicieron una muy mala interpretación respecto de la no asistencia a votar. ¿Ya? Porque finalmente cuando a ti no te interesa votar, eso también es una forma de expresarse. O sea, si algo no te interesa y tú no concurres, también, digamos, por omisión, ¿cierto? Es quizás eh, afirmar de una manera distinta lo que tú piensas respecto al sistema que te está invitando a participar. Exacto. Y el sistema sigue siendo, para efecto de resolver los problemas de Chile, nefasto. Hoy día estamos viendo cómo aparecen, cierto, por todos lados candidaturas presidenciales que hablan del tema de moda. El tema de moda hoy día, lamentablemente, cierto, es la delincuencia, es la falta de seguridad. Eh, Algunos por ahí, cierto, toman las batallas de la anti-inmigración irregular. Me parece súper bien porque hay que combatir la migración parasitaria, sobre todo aquello Ujú. que ha estado poniendo eh, en el tapete eh, la, la imposibilidad de poder estar tranquilo como ciudadano en tu propio país. Está Ujú. claro. Pero es Sí. que hay otros temas que son importantes. Por ejemplo, a ver, yo el otro día escuché al señor Kaiser respecto del tema de la soberanía. Él decía, o alguien decía que era soberanista, o vi algo en lo Ujú. cual, digamos, en el que se expresaba eso. Hablar de soberanía es sumamente complejo, porque no es como hablar de patriotismo. Cualquiera puede decir que es patriota.
Cualquiera puede decir que es patriota. Pero cuando uno dice que es soberanista, la soberanía tiene distintos ámbitos. El soberanismo cumple varias, digamos, se representa en varios aspectos. Por ejemplo, claro que está el tema de la soberanía sobre las fronteras, importantísimo. Que llegue cualquiera y vulnere tus fronteras es súper fome, po. Estratégicamente, cierto, está vulnerando la integridad de tu país, pero ¿qué pasa con la soberanía económica? ¿Qué pasa con la soberanía económica? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Huachipato? Exacto, Huachipato, tremenda industria que generaba empleo, que generaba, digamos, independencia o soberanía en respecto de la posibilidad de tener materiales chilenos acordes, ¿cierto?, al requerimiento nacional del acero. claro, Eh, Porque el acero chino no es igual que el acero chileno. El acero chileno tiene ciertas características que se acoplan a la realidad sismológica o sísmica de Chile, exacto. ¿no? El acero chino no tiene eso. Entonces, ¿qué pasa? Ya empezamos con el tema de la vulneración, por ejemplo, la seguridad nacional desde el punto de vista sísmico, aunque suene rebuscado, es así. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de las pensiones? Eh, yo no escuchaba a nadie hablar sobre. Solo aquí la pelea es entre izquierda y derecha, y la derecha defiende su sistema cierto de AFP y la izquierda su sistema de reparto. Los dos no han resultado. Ninguno de los dos sirve. El sistema de reparto en un país con un sueldo mínimo de 500.000 pesos no No sirve tiene, porque el reparto es un impuesto y este país está cansado de impuestos. o No sea, resiste más o impuestos. sea, estamos Y la pagando, AFP, perdona, la última vez que vi, estamos pagando como 3 meses de nuestro sueldo al año, mm, se están yendo en mm, impuestos y vamos para el cuarto. ¿No? exacto. Mm, Entonces ya no resiste más impuestos. Entonces está todo tan mal hecho, los engranajes están tan desarticulados que finalmente tenemos un sistema de abusos. Nosotros como soberanistas hablamos de sistema de abusos y saqueos por parte de una élite político-empresarial. claro, Eh, y ojo, cuando hablo de élite político-empresarial no estoy hablando de todos los políticos y tampoco estoy hablando de todos los empresarios. Estamos hablando de aquellos que se prestan para una relación incestuosa entre política y empresa que termina por vulnerar los derechos de los chilenos. Eh, es lo que sucede, por ejemplo, cuando vemos este músculo electoral que ahora se está preparando para las próximas elecciones municipales, perdón, presidenciales y parlamentarias, que ujú, se vio claramente para las municipales y que en la realidad es una grasa administrativa que estamos financiando los chilenos porque finalmente eh, se articula desde las municipalidades. Entonces yo, por ejemplo, nunca he escuchado a algún político exigir eh, que en Chile se necesita una auditoría administrativa al conjunto del Estado, incluyendo las municipalidades, para saber efectivamente cuánta gente tiene que trabajar en cada en cada municipalidad, cuánta gente tiene que irse, y viene la segunda pregunta, ¿y cómo los sacamos? porque, Porque porque los la manera en que se maneja esto los no autori- permite. no, porque las autoridades que han intentado hacer eso, eh, les terminan haciendo la guerra de una parte, por un lado o por otro. ¿Sí? Ujú, correcto. Entonces, por ejemplo, hay muchas cosas que uno tiene que empezar a tomar de lo que se está haciendo en el mundo, y yo coincido en que esa grasa electoral hay que sacarla, perdón, esa grasa administrativa que se convierte en músculo electoral, pero los partidos políticos no quieren, pues, porque ellos viven de eso. O sea, cuando uno se encuentra para una elección municipal con que los furgones que están acarreando gente para uno o para otro lado, cierto, son personas que son conducidos muchas veces por personas que trabajan en la municipalidad de la comuna correspondiente. Exacto. eh, Uno se da cuenta por qué esa persona se da el lujo de estar en la pega y hacer quizá un 30% de lo que la pega en realidad demanda y por lo cual se le está pagando. Pero fíjate que nadie hace nada y nadie va a hacer nada mientras quienes estén en el debate político sean los mismos de siempre, porque ambos grupos se benefician de este asunto. Mira, independiente de la opinión política que tengamos del vecino, pero una de las frases más poderosas que tenía era esa, pues no puedes cambiar un país
gobernado por los mismos de siempre. Ujú. Exactamente. Mm. Entonces, ¿y cuál es el temor que nosotros como soberanistas tenemos, como ciudadanos? Que nuevamente más de lo mismo. Que este asunto de la sillita musical, ¿cierto? La izquierda una vez, después la derecha, después la izquierda, después la derecha, que Piñera, que aquí, que luego Boric. Y finalmente, cuando llega el momento de ponerse de acuerdo para perjudicar a los chilenos, se ponen de acuerdo. Entonces, yo creo que ya es el momento que los ciudadanos se empoderen, abran los ojos, y que empecemos a exigir soluciones concretas, porque la gente no quiere más impuestos, la gente no quiere más abuso. En una municipalidad como Conchalí, eh, yo soy nativo de Conchalí, esa es Ajá, la comuna donde me crié, digamos. ¿Ya? ya, Eh, Estoy conectado con la comuna permanentemente. Y yo recuerdo que hace un tiempo se hizo una auditoría, me parece una auditoría administrativa, claro. y en el área de salud y de educación que se llama Coresam, Ujú, municipal, sí, si eso tenía que funcionar con 1.000 funcionarios, tenía 3.500. claro. Entonces date cuenta de cuánta plata se van esos sueldos de más, Ujú. y que es una realidad que cruza todo el país y que está guardadita bajo la alfombra porque tanto la derecha como la izquierda tienen gente incorporada en esos aparatos municipales para levantar sus campañas. Cuando, Entonces es grande la batalla que se está dando cuando se cada vez trata que de, aparece un outsider para enfrentar eso. cuando se trata de corrupción, no hay ni izquierda ni derecha. Ese es el asunto. Cada vez estamos más Exactamente, gobernados por un partido único. exactamente. Mm. Finalmente es eso. Nosotros creemos cuando digo nosotros, hablo por los soberanistas, Sí. creemos que la vieja dicotomía de izquierdas y derechas finalmente hoy día es un show, que estos amigos se ponen de acuerdo en muchos ámbitos. Y finalmente la gran batalla es entre globalistas, Ujú, definitivamente, que son aquellos que están de acuerdo con todo lo que nos está afectando a Chile y a otras naciones, ujú. el tema de la migración parasitaria, el tema del sometimiento económico, el depender de la ONU para tantas cosas, y la ONU, francamente, yo creo que sirve para muy pocas cosas. En fin, y claro, sin encontrar respuestas a los problemas que realmente afectan a la ciudadanía. Creo Eh, que, creo que diste en un punto con algo y me gustaría desarrollarlo también. Es esa sensación de tener mucho político que hace muy poca pega, mucho muy poco trabajo, pero su principal pega es meterse en, iba a decir, meterse en lo que no le importa, pero se meten en áreas que no, nadie les ha pedido que se metan. ujú, ujú, Sin ser despectivo, o sea, qué tiene que ver un político metiéndose en biología? ujú, Porque estamos hablando, bueno, hoy día estuvimos hablando mucho de hablar sobre la ideología de género, sobre la urbanización, y ujú, vemos que la gente que está a cargo no son ni especialistas, no son médicos, no son genetistas, ¿no? No, ujú, es gente que tiene una ideología súper fuerte, súper clara, que tiene sus dramas personales con la sociedad y está aplicando ese cuento y está aplicando políticas en ese cuento. ¿Sí? ujú. Entonces, Correcto. estamos viendo que hay gente que se mete en áreas que son súper delicadas, gente que no está preparada ni siquiera, ya ni siquiera hablemos de estudios universitarios ni nada, gente que ni siquiera que está proyectando sus ideas personales o sus propias Sus fantasías, intereses al final. sus Si ni propios siquiera estamos intereses, hablando de ideas. claro, y el objetivo que te muestran o el objetivo que te venden solamente para el nombre, para la fachada. Es decir, cuando te dicen, ah, pero es que usted no quiere que se respeten los derechos de los niños. Claro que quiero, pero todo este Ujú. proyecto que me estáis mostrando no está defendiendo los derechos de los niños. ¿Mm? Claro. ¿Mm? Por darte Bueno, un aquí ejemplo, estamos. no es que quiera extenderme en ese asunto, pero tú me Sí. hablas de globalismo. ¿Mm? Ujú, Para mí es un concepto no nuevo, pero sí lo estaba escuchando mucho en este último tiempo, porque estabas hablando precisamente de eso, la diferencia entre ya no estamos hablando ni de izquierda ni de derecha, estamos hablando de soberanía o soberanismo y estamos hablando ujú, de globalismo, es decir,
ese afán de que seamos gobernados por un gran gobierno mundial que probablemente nunca veamos, que nunca votemos por ellos, pero que se meten en todos los aspectos de nuestra vida. Exactamente, ¿no? Mm, Y definitivamente una de las formas de hacerlo mm, es debilitando a las naciones, porque hay varias formas de entender este asunto, digamos. Bueno, partamos de la base de que el globalismo no es una forma de entender el mundo que se dé por casualidad. Desde tiempos, digamos, antiquísimos, cuando un grupo humano intentó, cierto, cruzar una frontera o un límite eh, para, de alguna manera, someter al vecino, no era porque le cayera mal al vecino, no es porque fuera a pensar o a creer un Dios distinto necesariamente. No fue- Finalmente es un tema de recursos naturales, ujú, finalmente un tema de economía. Y eso ha sido siempre. Los grandes imperios siempre tuvieron esa lógica expansionista porque superaron lo que se llama el espacio basal, el espacio mínimo necesario para que una nación pueda prosperar. ujú. Y, y eso hoy día ha tomado ribetes prácticamente, digamos, em, es muy difícil contener eso, porque finalmente entra en juego la religión, entra en juego la tecnología, naturalmente entra en juego el tema de la economía y todo en función de controlar eh, a las personas. Y esta ideología, por ejemplo, que logra debilitar las naciones, si bien tiene un objetivo en cuanto a poder poner a su servicio, ¿cierto?, los recursos naturales, los recursos humanos, los recursos económicos de una nación determinada, usa caminos intermedios. Y esos caminos intermedios tienen que ver, por ejemplo, ahí voy a poner un caso, Ujú. que acá en la costa se ve. No es casualidad, para mí, modo de ver, que durante este gobierno se hayan construido tan pocas escuelas. ¿Saben lo que han proliferado acá en la quinta región con la falta de escuelas? Las escuelas libres. Y las escuelas libres son escuelas que de partida tienen un formato, algunas con muy buena intención, ojo, algunas con Sí. muy buena intención, No, sí, conozco pero, varias. pero hay una consecuencia detrás de eso. Al no estar reguladas por una entidad del Estado, ¿ya? Una entidad del Estado que diga esto es de una manera, hoy día es 18 de septiembre, ¿cierto? Hoy día vamos a poner la bandera, Ujú. eh, el día, ¿cierto?, del padre, el día de la madre. Yo te pongo el caso de escuelas libres donde no se celebra el día del padre ni el día de la madre, pero se celebra el día del orgullo. Claro. O sea, estamos hablando de eso. Yo te pongo el caso de lo que ocurre en algunos colegios, quizás alguien de quienes estén viendo esta transmisión, Sí. van a encontrar algún caso de que a partir de, claro, de la necesidad de defender los derechos de los menores, que es una necesidad, se produce una interpretación al respecto que justifica la existencia de fundaciones que se financian a partir de la denuncia que hacen los menores en la escuela, en el área de orientación, al asistente social, en relación, por ejemplo, a supuesta violencia que los padres han ejercido. Yo conozco el caso, por ejemplo, de niños que han sido consultados en el aula por personal de estas fundaciones, acompañado por directivos del colegio, de la escuela municipal, que han sido consultados respecto de si alguna vez han sido violentados por sus padres, y ellos han dicho que sí, porque en algún momento el papá o la mamá los gritoneó porque hicieron tal o cual cosa. ¿Y sabes lo que pasa con esos padres? Los pasan a un sistema de corrección y tienen que ir a unas terapias especiales, ¿cierto? De estas mismas fundaciones, Ujú. y los niños pasan inmediatamente al Sename. O sea, pasan y están inscritos en el Sename. Entonces, ¿con qué te encontráis? Con que después al niño, si está haciendo algo que no corresponde, ni siquiera se le puede corregir. Entonces, empieza
a vulnerarse un concepto fundamental que es el de autoridad. Y no es que yo sea autoritario, es que yo creo que hay ciertos patrones que tienen que existir en una sociedad y el respeto es fundamental, y el respeto en la familia es fundamental. Y yo no lo veo desde una mirada conservadora, lo veo absolutamente desde el sentido común. A partir de ahí, en un esquema donde no hay orden, donde no hay patrones que tengan que ver con lo que se necesita para cautelar el interés de una nación, es cuando se empieza, ¿cierto?, a desgranar eh, esta mazorca, este choclo, que finalmente representa eh, la cohesión cultural, la cohesión social, lo que permite que una nación sea fuerte. Ya. Mm. Bueno, y retomo el tema de la educación, que es fundamental. Yo no soy de la idea de que el Estado tenga que ser un Estado vestigial como ocurre en la nación africana, que es como lo Ujú, que las ideas de Milei, digamos, en ese sentido. ujú. Yo creo que el Estado tiene que estar en forma y sobre todo en la educación tiene que tener una forma que permita que la educación sirva no solamente para que el individuo, ¿cierto?, logre cierto alcanzar eh, lo óptimo en su desarrollo personal, pero también tiene que ser funcional a que la nación completa pueda avanzar. Y con eso quiero referirme, por ejemplo, a lo que pasó con Alvarito, con este niño, ¿cierto?, que fue torturado por algunos niños inmigrantes la semana pasada. Ujú. Es preocupante que se invierta tanta plata en estas directrices ideológicas, con tanta cartilla, por ejemplo, que se imprime con motivación, ¿cierto?, de incluso de aspectos de hasta sexualización, digamos, de los establecimientos y que, por ejemplo, nadie se haya preocupado de algo que los que somos padres, los que algo entendemos de educación, se tiene que dar en todos los establecimientos, y es la convivencia escolar. La convivencia escolar es parte importante hoy día de los elementos que permiten que un proyecto educativo alcance, digamos, un buen fin, un buen propósito. Pero resulta que cuando se permitió, cuando el señor Piñera partió a la frontera de Colombia con Venezuela a pedir que vinieran hordas, ¿cierto?, de venezolanos y colombianos a trabajar a Chile, hasta que la patria resista, como decía la ministra Pérez, ¿no? Resulta que a nadie se le ocurrió que el tema de la convivencia escolar en Chile es tan diferente a la lógica de la convivencia escolar en Venezuela, como ocurre, por ejemplo, con la dinámica delictual, perdón la comparación, pero es que es una cuestión de proporcionalidad entre un delincuente chileno y un delincuente venezolano. Hay descuadres, hay desproporciones. Entonces, yo no entiendo con qué profesionalismo en ambos gobiernos, el de derecha y el de izquierda, no fueron capaces de entender que para poder internalizar de una manera óptima esa masa migrante de niños que luego se iban a incorporar, incluso pasando por sobre los derechos de los niños chilenos, ojo, ya los niños venezolanos tienen la culpa, pero estoy hablando, digamos, como parte de una sociedad, ¿cierto? Que era importante que esos niños de alguna manera fueran diagnosticados en términos de cómo ellos perciben este asunto del normal comportamiento en un aula, porque hay diferencias, y las diferencias tienen que ver con lo que ellos observan en su familia, han observado durante tanto tiempo. La violencia en Venezuela no es la misma violencia que hay que existe en Chile. Nunca fue igual. Yo viví en Ecuador 5 años, 5 años. Y yo cuando recién regresé a Chile, el año 2005, dije, ojalá que en Chile nunca pase que se roben las tapas de alcantarillado de las calles, esas tapas de cemento con fierro, que todos las ubicamos cuáles son, esas tapas de alcantarillado, porque en esa época se las robaban en Ecuador. Aquí en Chile hoy día se las están robando. En- Entonces, yo creo que una de las cosas por las cuales el Estado tiene que estar alerta frente a todas estas cosas es sobre todo en materia cultural. Y aquí eso es absolutamente feble. Eso acá en Chile realmente es una vergüenza cómo
no se pudieron adelantar a todo lo que estamos viviendo en tantas áreas con el tema de esta migración lamentablemente desbordada. Ojo, yo no soy antimigrante, yo sé que ha venido, yo de hecho trabajo con migrantes, Que, gente de trabajo, gente de esfuerzo, gente que salió arrancando de las miserias de Maduro ahí en Venezuela, básicamente, o del clima de violencia en Colombia, pero entre tanta gente que llegó, hay gente que tenía otra forma de entender la vida, que no respetaba nada, que causaba problemas en su país de origen y que naturalmente viene a causarlos acá. Por eso que esta idea entiendo que está la prerrogativa, digamos, la idea de legalizar 180.000 inmigrantes ilegales en Chile, creo que eso es un crimen contra los chilenos. Porque entre esos 180.000 hay muchos que no saben quiénes son, po. No se sabe quiénes son porque entraron sin ningún papel. ¿Cómo tú sabes que es un asesino la persona que está incorporada en esos listados? no ¿Cómo no le, sabes si es alguien que ha cometido delitos, faltas, crímenes de cualquier naturaleza? Y yo creo que frente a eso tenemos que estar alerta. porque no les importa. ¿Sabes por qué? Y no digo que no les importe por... Y me da lo mismo, en realidad, realmente me da lo mismo la razón. Pero tenemos un montón de políticos, ya que estamos con que no vamos a ni generalizar, pero tenemos un montón de políticos que no tienen idea de lo que está pasando más allá de su oficina. Están ahí Mm, hablando entre sus amigos, contándose las mentiras entre ellos, alabándose entre ellos, felicitándose y no están viendo lo que está ocurriendo ni en sus distritos ni en el resto del país. mm. No, no van a saber lo que pasa con los dramas que hay con la inmigración ilegal hasta que les toque a ellos. Y nunca les va a tocar porque están protegidos. Por supuesto, Entonces, porque ellos tienen los recursos para estar lejos de donde se producen los grandes conflictos. O sea, tendría que ser mucha casualidad para que un diputado, un senador, le hagan un entonces, portonazo o una encerrona en cualquier calle, digamos. y, eh, y tenemos nuestras autoridades que no están trabajando para los chilenos, están trabajando para cumplir las indicaciones de las indicaciones de la ONU que Ujú, firmaron hace ya 8 o 9 años, por allá del 2014, hace 10 años ya, por ahí, por el 2014, por el 2012. mm, ¿Mm? Lo firmó, correcto. lo firmó Bachelet, lo ratificó Piñera, lo volvió a renovar Boris. Ujú, Vamos a hacerle caso a la ONU en todo lo que... Y exactamente. El tema ACNUR. están los El tema docu- ACNUR. están los Claro. documentos, no estamos inventando nada aquí, antes que me digan, ay, qué conspiranoico. No, todas esas cosas están ahí, están firmadas, es cosa de buscarlas. Claro, lo importante Entonces, desde nuestra mirada, y esa es la gran diferencia, esos son los verdaderos jefes que tienen nuestras autoridades. exacto. No, yo quería hacer también un alcance. Mm, Una de las diferencias que nosotros tenemos con los amigos, digamos, libertarios, mm, pues estoy hablando como soberanista, ¿sí? que nosotros creemos que para poder sacar adelante este país hay que echar para atrás muchos, si no acaso todos los acuerdos en distintas materias que están sometiendo a este país a la voluntad de entidades extranjeras, tanto en materia de lo que son ciertos los organismos vinculados a las Naciones Unidas, a la ONU, pero también en materia económica. Porque los acuerdos comerciales firmados por Chile y que someten la economía a las decisiones que están fuera de Chile, realmente nos tienen encadenados a esta situación de extractivismo que nos condena a la pobreza. Este país necesita desarrollo, este país necesita industria, pero resulta que si uno quiere desarrollar este país, y voy a poner un ejemplo, cobre. Ujú, Si nosotros quisiéramos un día tener un sistema de pensiones distinto del sistema de reparto de la izquierda y distinto de la AFP de la derecha, y dijéramos, ¿saben, chiquillos? Armemos entre 500.000 trabajadores chilenos una industria de baterías de litio. Armemos una industria de baterías de litio y hagamos dos cosas. Reemplacemos la dependencia energética a los combustibles fósiles que nos tira hasta el tuétano con el impuesto específico y con el costo del petróleo, para cambiar la matriz de movilidad chilena desde el combustible fósil a la electromovilidad. Eso generaría una dinámica industrial tremenda. Eso nos permitiría tener soberanía energética. Eso nos permitiría generar empleos
¿Y qué nos va a decir un libertario? Nos va a decir, oye, pero es que resulta que tenemos que traer al inversor extranjero para que haga eso, porque aquí en Chile no hay plata. ¿Cómo que no hay plata, señor? Y la plata que se están llevando las AFP con la plata de las pensiones, porque esos trabajadores no pueden tener la libertad de pescar parte de los fondos que tienen metido en la AFP, retirarlo e invertirlo en una industria del litio que no es invención nuestra. Eso ocurre en Canadá, en Noruega, en Nueva Zelanda, en Australia. Eso ocurre donde los países tienen una mirada económica que se sostiene sobre el desarrollo. ¿Por qué tenemos que seguir dependiendo y aplaudiendo la exportación de cereza? Bienvenido, bienvenido todo lo que sea exportación. Bienvenido, ¿cierto?, la agroindustria. Mm. Pero no podemos ser un país bananero más. Chile merece mucho más que eso. Chile necesita industrializarse y para eso tenemos que recuperar los recursos naturales, las empresas estratégicas y poner al servicio de la nación completa. Bueno, obviamente el día a día, el día a día nos persigue, falta muy poquito para que empiece el 2025, se viene una nueva carrera presidencial, parlamentaria, y básicamente yo creo que las esperanzas están bajas, ¿cierto? Las esperanzas Mm. de que las cosas cambien así como lo mencionaste, las cosas que se podrían hacer, no se van a hacer, no está esa sensación. ¿Cómo estás viendo este año de campaña presidencial? Ujú. Mira, bueno, por el momento esto se ve igual que siempre. Yo creo que lo único que podría resolver, o sea, no resolver, sino que ser parte de los elementos que permitirían resolver los problemas de Chile sería la posibilidad de que irrumpiera un outsider de verdad acá en Chile. No se ve ninguno por el camino, no se ve ninguno. Esa persona podría tener distintas características, podría ser un obrero que se levante, ¿cierto? Un trabajador, un campesino, y alce la voz y diga: "Oh, construyamos puentes en Chile, construyamos puentes porque ese es el lenguaje de odio". La gente ya está cansada de esa cuestión, la gente quiere propuestas. Podría ser un empresario, incluso un gran empresario, alguien que de repente diga: oye, acá también es bueno que la riqueza le llegue a todos los chilenos y aquí hay que hacer ajustes. Aquí el periodo de crecimiento eh, ha sido importante en Chile, funcionó durante mucho tiempo porque había que abrir las puertas, ¿cierto?, a la economía para que esto empezara a generar plata, pero llegó el momento en asegurar que el país tenga la suficiente resistencia como para poder navegar sobre los mares que vienen y las tormentas que vienen, digamos, hacia adelante. Y eso se llama industrialización, se llama industria. Yo no veo ningún candidato presidencial en el horizonte que esté hablando sobre eso. Yo no creo en eso, en los caudillos de última hora, digamos. Yo no creo en aquellos que sostienen sus candidaturas sobre golpear al adversario sin proponer nada a cambio. Yo no creo en los candidatos presidenciales que se sostienen sobre la vieja dicotomía, cierto, de izquierdas y derechas. Es decir, si tú eres de derecha eres malo, si eres de izquierda eres malo. Yo creo que finalmente lo que toca hacer acá es levantar una alternativa de centro, y cuando hablo de centro, para mí el centro no es algo que se mueve entre como la democracia cristiana por un lado y Evópoli por otro lado. No, ser de centro es estar por sobre izquierdas y derechas, es estar por sobre eso. Porque en algunas cosas los chilenos tienen una opinión y en otras tienen otra opinión y va incluso cruzado, ¿cierto?, entre lo que es ser a lo mejor de una derecha conservadora eh, o ser de una izquierda liberal, y en algunos aspectos tienen que primar ciertos principios. Por ejemplo, yo creo en un Chile desarrollado, yo creo en un Chile industrializado. Y, y cuando creo en un Chile industrializado y yo digo: oye, ¿saben, chiquillos, que hay que recuperar la autopista? Pues si ya basta, po. O sea, ahora yo acabo de pagar, llegando allá de Santiago, en un viaje de un día, gasté casi 18.000 pesos en peajes por 110 kilómetros. Vivo acá en la quinta región, o sea, seamos sinceros, o sea, nos están viendo la cara. Pero si yo soy diputado y propongo
revisar este asunto de estas autopistas que están sostenidos sobre acuerdos internacionales firmados por gobiernos corruptos, ¿no? Eh, la derecha va a decir que no. Va a decir, no, es que la libertad del emprendimiento, es que ellos tienen... Bueno, yo digo, están vulnerando mis derechos y finalmente son gobiernos corruptos los que firmaron estos acuerdos y más encima el Partido Socialista se dio el lujo de ser el que trajo la autopista, el que creó la ley y el que más encima tenía acciones sobre la autopista. O sea, hasta en un juicio que tarda 20 años tengo todo el derecho de exigir que eso se acabe. Pero la derecha me va a decir que no. Pero por otro lado, si yo digo, es que saben que la ONU no sirve para ni una cuestión, pues, viejo. ¿Para qué queremos tantos derechos, cierto, para los delincuentes? O sea, que el INDH que haga la pega, si no, chavo, para la casa, po. ¿Qué me va a decir la izquierda? Me va a decir que no, po. ¿Y con quién voy a tener que aprobar esa ley? Seguramente con los republicanos. Entonces, por eso, nosotros como soberanistas, y esperemos que aparezca un movimiento de acción ciudadana que entienda esto, tenemos que ser capaces de construir un discurso propositivo, sin despreciar a nadie, con un debate serio, firme a la médula, y que nos permita construir los acuerdos en una u otra dirección para alcanzar el Chile que queremos. Porque este Chile que hoy día tenemos y en el cual estamos viviendo, todavía sigue sometido a este juego falsete de las ideologías. Mientras no seamos capaces los chilenos de superar ese juego, vamos a seguir sometidos a toda la basura que nos toca comernos. Delincuencia, inseguridad, abuso de los grupos económicos, no de todos, ojo, eh, abuso cierto de los monopolios multinacionales y de todo aquello que hoy día nos perjudica. Hasta la idea, que se hagan la idea quienes nos están escuchando, de que esta semana lamentablemente fue asesinado en Estados Unidos una persona, todas las muertes nos duelen, pero una persona muy especial, entre comillas, el dueño de Banmédica. Fue asesinado en Estados Unidos una persona que decide sobre la salud de los chilenos y está en Estados Unidos. Ajá. Una persona que bien podría haber decidido, cierto, con su firma, este abuso que estuvo dando, se está dando con la ISAPRES con los sobrecobros. Bueno, si es penca que sea un compatriota el que es capaz de abusar, ¿cierto?, con los nuestros en una materia tan importante como la salud, oye, entonces, ¿cómo le llamamos a esto de que esa decisión se tome en Estados Unidos y sea una multinacional la que toma esa decisión? Eso, chiquillos. Yo creo que aquí basta con este tema. Ningún candidato presidencial se ha pronunciado respecto de que la salud chilena no puede estar bajo la decisión de una entidad extranjera, que la seguridad en Chile no puede estar bajo la decisión de la ONU, que la lógica del desarrollo en Chile no puede estar sujeta a la voluntad de aquellos grupos económicos multinacionales que compraron parlamentarios para establecer leyes como las que nos condenan a pagar peajes absurdos en las autopistas. Yo quiero un presidente que le ponga fin a todo el sistema de abusos y saqueos que tiene Chile y creo que los ciudadanos se van a organizar, van a tomar conciencia y de una manera decidida le van a poner fin a este sistema que está corroyendo no solamente el alma de Chile, sino que también la posibilidad de alcanzar un nivel de desarrollo como el que merecemos todos los chilenos. Honestamente, eso espero que aparezca gente o que de la gente que está. Es muy difícil que aparezca alguien es muy difícil que aparezca alguien ahora. No es imposible. Yo creo que Mm, nuestros países alrededor donde nos han demostrado que salir de los agujeros no es imposible. mm, Eh, pero yo tampoco quiero llegar a esas crisis. Yo siempre lo repito, yo no quiero llegar a ser un estado fallido como Salvador para levantar cabeza o mm. llegar a una crisis tan profunda con una inflación tan grande y con Como un aparato, Argentina, está estatal tan megalítico y tan hipertrofiado. exacto, tan hipertrofiado. Y quizás por eso, por el hecho de estar hipertrofiado, ha sido tan fuerte su caída también. Ujú, Eh, Aún falta mucho, uno nunca sabe lo que puede pasar. ujú. Espero que, a ver si
en diciembre del 2025 hacemos otro programa para saber, mira, esto es lo que ocurrió. Mm, eh, Vamos a ver, hay que tener fe, ¿no? Hay que tener fe hay que tener fe de que Chile por lo menos es un país que le gusta mantenerse como es, sin llegar a mm. ser excesivamente conservador. Creo que Chile, incluso con la llegada de los inmigrantes, se ha dado cuenta que, oye, sí, sí teníamos tradiciones al final. Recuerdo Claro, que durante muchos años nos dijeron que Chile parecía que no tenía personalidad y estos años nos damos cuenta, no, sí, sí la tenemos. ¿Mm? Sabemos lo que nos gusta, sabemos lo que no nos gusta. ¿Mm? muy Sabemos, fuerte, ¿eh? ¿Mm? Fuerte, la sabemos, personalidad chilena es fuerte. ¿Mm? Mira, perdona, Sí, a mí me tocó viajar por toda América Latina sí. y yo te puedo decir que desde pues México es algo especial, Ujú, México es especial, pero desde Guatemala sí, hasta Colombia, Venezuela y parte del Ecuador, ujú. es casi lo mismo. La identidad es muy La, difícil la buscar identidad, rasgos identitarios entre todos esos países. la identidad entre ellos es muy similar. Claro, Mm, si tú, por ejemplo, buscas entre Ecuador, ¿cierto? El Ecuador andino, Perú, Bolivia, parte del norte de Chile, ojo, también hay como una homogeneidad en términos, digamos, mm, culturales. Pero fíjate que la cultura en Chile, yo creo que también entra en juego el tema climático, ¿ah? Ojo, mm, es muy distinta. Mira, yo te voy a poner un caso. Ayer justamente que estaba conversando con un amigo porque estaba en Santiago y en 10 de julio con Carmen ujú. se para al lado de mi auto un compadre con una cumbia, pero a todo chancho, viejo. Y mi amigo me decía, oye, pero ¿y para qué pone la música tan fuerte? O sea, ¿cuál es la idea de que el que está más allá escuche la música que a ti te gusta? Resulta que eso acá en Chile es extraño. Pero si tú vas, y yo viví en Ecuador, Sí, sobre allá todo en la en costa, otros lados es normal, sí. es normal, Mm. es normal. Pero eso es normal en toda esa franja de países. Sí, Pero en Chile, esto de ser, porque yo aplaudo el ser más conservador acá en Chile. sí, Ese ser conservador te permite tener una cierta coraza frente a lo malo, a lo mejor, frente a algunas cosas buenas, pero finalmente te permite ser tú mismo. Y este claro. país, dentro de todo, a lo largo de su historia, siempre fue un país que destacó en ciertas cosas. Hemos tenido premios Nobel, hemos tenido algunos hitos importantes, hemos sido un país con una cultura culinaria especial, hemos sido un país, ¿cierto?, que tiene en el campo chileno algo muy diferente a lo que pasa en el campo o en la finca, ¿cierto?, de cualquier país latinoamericano. Y yo creo que esas cosas finalmente hay que cuidarlas. A mí hay una sola cosa de la cultura que no es de la parte de la cultura chilena, ojo, Ujú. viene de España, que a mí me cuesta, y es el tema del rodeo. Me cuesta el tema del rodeo, porque tengo formación en biología y Ujú. el tema del dolor para mí es complejo. Pero el resto, yo creo que son cosas que nosotros tenemos que saber cautelar, Mira, definitivamente. con esto, y con esto podríamos terminar también. Yo creo que ninguna sociedad es perfecta. Chile distaba mucho de ser una sociedad perfecta, Mm. pero la suma de nuestros problemas, la suma de nuestros pecados, y por decirlo de alguna manera, la suma de nuestras fallas, no meritaba que destruyeran todo. Porque por No, Dios pues, que en cuesta, absoluto. porque por Dios que cuesta construir para que después lleguen y lo destruyan todo. Ujú. Exactamente. Aquí no había que refundar nada. Aquí hay que revisar cosas. Aquí siempre estuvieron los espacios para materializar los cambios que se requerían y que no son cambios tan bruscos. Si entendamos una cosa, si volver al Chile que fabricaba, como dice nuestro amigo Roberto Fantuzzi, Mm, eh, volver al Chile que daba empleo fabricando carrocerías de vehículos no es tan complicado, no mm, es malo. ¿Cómo va a ser malo? Es hasta necesario volver al Chile que podía
dar empleo a través de empresas textiles como Oveja Tomer. ¿Se acuerdan de esos tiempos? Bueno, nuestros padres pueden hablar de eso, de un país que tenía realmente la posibilidad de producir de una forma excepcional, productos de buena calidad. Fabricamos hasta televisores acá en Chile. Hoy Eso día no voy. tenemos nada de eso. No, es que eso voy, o sea, se construían ya, podían decir que eran buenos, malos, qué sé yo, pero ningún país empezó a industrializarse haciendo cosas de última calidad. En Exactamente. Japón los televisores cuando empezaron a hacerlo eran pésimos, los autos que Ujú. empezaron a hacer en Japón eran motivo de risa. Y Exactamente. hoy día es todo lo contrario. Exactamente. Entonces, Es necesario entender. ¿qué es lo que pasa? A mí lo que me frustra es que cuando países como, no solamente Chile, sino que países latinoamericanos empiezan a crecer, tratan de hacer las cosas diferentes, viene esta vorágine de gasto y vamos todo para atrás. Mm. Y el Es que ese es el asunto es, problema cuando hay lucas. mm, Mira si esto pasa con cualquier familia. mm, Tú tienes muchas lucas y viene el que se quiere subir arriba del piano con el asunto de las lucas. mm, Aquí nunca se le puso medida al Estado. Es lo que, bueno, en Argentina el ejemplo está súper claro. Argentina, si tú te veías, por ejemplo, a la Plaza San Luis, mm, acá en el centro norte argentino, ¿sí? la provincia de San Luis, era ridículo. Tú tenías en una plaza 10 15 personas barriendo la plaza. Una especie como de guardias públicos que andaban en parejas, ¿cierto? Sí, Y dándole indicación a la gente y cuyo único trabajo era que si alguien le preguntaba dónde estaba tal calle, ellos decían dónde estaba. claro. O sea, ya, lo máximo. Pero este país va para allá. Mm. Ojalá que no, Ujú. ojalá que no. Sí. Hay una gracia que tiene Chile, es que siempre llega un momento en que dice ya basta. Sí, sí. Hay que proponer, que la gente tiene que entender por dónde se va a alcanzar un nivel de bienestar, digamos, en base al Pero, esfuerzo de todos. pero esas cosas no llegan solas, es que la gente tiene que reaccionar, tiene que organizarse, tiene que unirse. Ujú, Una gente, hoy día lo conversamos también, la cantidad de maneras que tienen las personas para reunirse, para hacerse valer, son muchísimas. Y esta gente no es tan inteligente como ellos creen. De hecho, ujú, su intento de globalización lo han tenido que patear por lo menos tres, cuatro veces. ujú. Bueno, Sí. pues, oye, muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que es tarde, hay mucho que hacer. Esperemos que para la próxima tengamos un horario más cómodo y no se nos vengan Ujú, las cosas encima. ujú, Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos por vernos. Recuerden poner like, compartir, todas esas cosas que se dicen. ujú. Esto fue Partiendo de Cero. Muy buenas noches, Sergio, y nos vemos muy, muy pronto. Listo, pues. Adiós. Muchas gracias. Gracias a todos que nos escuchen. Ya, un abrazo y que sea que Chile que viene, un Chile mejor para todos. Muchas gracias. Los amigos no se olvidan cuando son los dos del sur.